bienvenidos a mi canal Mensa 3 para todos. Hoy estamos con el VRX Cobra. Hoy estamos con los amortiguadores traseros, que los hemos montado y la verdad es que nos hemos llevado alguna que otra sorpresa en el montaje que queremos compartir con vosotros y queremos explicaros. Bueno, los delanteros no voy a ir mucho porque ya hemos hecho un vídeo entero sobre el montaje de los delanteros. Me siguen encantando, quizás tengo que jugar un poquito con aceite. Una de las cosas que se nota, estos son los traseros de modelo 1.10, de escala 1.10 de ZD Racing. Y en este caso tenemos los delanteros, para atrás hemos utilizado los delanteros por medida de escala 1.8. ¿Qué es lo que se nota? Que el cuerpo es bastante más gordo de por sí. El muelle también es más gordo y bastante más duro. Por eso podéis ver que aquí la extensión, la compresión está en 0 y en este prácticamente para compensar adelante le hemos puesto a tope. ¿De acuerdo? Para que podamos mirar y podamos ver. Entonces, la verdad es que los muelles van muy bien. La suspensión se nota mucho mejor de lo que era la de serie. Bastante mejor. Todavía no lo hemos probado en marcha. ¿Por qué? Porque nos hemos encontrado con algún que otro problemilla que queremos explicar para que podáis seguirnos y poder ver exactamente lo que hay. Como llegamos aquí al amortiguador, al tornillo del amortiguador, ¿vale? Me han llegado para que tengáis en cuenta, a ver que le acabo de menear, para que lo que tengáis en cuenta, nos han llegado lo que son los bujes para esto. Entonces, aquí os los voy a explicar un poquito para que lo entendáis bien. Bueno, aquí os quiero comentar, esto de aquí lo voy a rebajar, lo voy a coger directamente con la radial o con el disco de la Dremel y lo voy a recortar hasta que quede aquí. ¿Por qué? Porque nos reduce mucho la longitud del tornillo, con lo cual entra muy poco en el interior de tal. Además, como le hemos tenido que añadir una arandela para que en la cabeza del tornillo original no salga del plástico este negro, de tal, pues todavía aumentamos un poquito de estar. Entonces voy a rebajarlo entero con un disco hasta que quede a ras. La intención es que primero tengamos una superficie plana, lo más plana posible y mayor superficie posible en el apoyo a lo que sería la torreta y darle un poquito más de longitud al tornillo. Otra opción sería recurrir a otro tornillo. Yo ahora mismo no tengo ningún tornillo de esta longitud, de este tipo de roscas, que pudiera aprovecharlo, pero también esta es la opción de recurrir a uno que tenga una cabeza plana, con lo cual cubriría, nos ahorraríamos la arandela y que fuese más largo. Aún así, esto lo rebajaría más que nada para tener un asentamiento lo más plano y más grande de superficie posible. Pues realmente, como viene de un ZD Racing, yo creo que esto encaja directamente dentro de la torreta, que tiene este orificio dentro de la torreta y por eso está pensado así. Por lo demás, por longitud y tal, va bastante bien y encaja bastante bien. ¿Vale? No es que sea, pero aquí podéis apreciar lógicamente que tiene justo esta longitud extra. Entonces, en el momento que nosotros recortemos aquí, tenemos la misma longitud y tenemos una superficie más grande y más plana que nos asienta, pero por longitud, si lo centramos, estamos en la misma longitud, ¿vale? Prácticamente una vez recortado. Entonces, esto es lo que vamos a hacer y ahora volvemos con ello y terminamos el montaje. También tenemos aquí unas cuantas cosas más que añadir. Bueno, ya hemos vuelto y hemos limado los dos y aquí podéis ver con ello enroscado, pues eso, 2 milímetros más de longitud de tornillo, con lo cual asienta más. Vamos a ir al montaje. Aquí podéis ver perfectamente el agujero. Introducimos el tornillo con el plástico y la arandela y por la otra parte esto así, y esto va a rosca, así que nos toca ir atornillando. Vamos a liberar un poquito con la mano y ya con la llave. Bueno, quiero enseñaros esto
Podéis ver cómo queda y cómo sobresale el tornillo, pero esto gira dentro de la cabeza. Entonces simplemente lo ponemos, y en este caso también hemos tenido una pequeña modificación. De serie viene en este primer tornillo y lo hemos llevado al último. Más que nada por la tensión del muelle, como es un muelle un poquito más duro, podemos jugar un poquito dónde colocarlo, y en esta ocasión pues hemos decidido, en vez de dejarlo aquí arriba, en la primera posición, bajarlo un poquito más abajo para que tenga un poquito menos de tensión el muelle. ¿Vale? Pero eso es, entre comillas, no es tan importante la postura, pero nosotros hemos decidido llevarlo a esta de aquí. Ahí tendréis que experimentar un poquito. También aquí abajo tenéis, en la parte inferior, tenéis dos agujeros, y tenéis que ver un poquito qué ángulo es el que os gusta más, y para lo que es la sensación del muelle y del agarre que vais a tener. Nosotros ahora mismo, las primeras pruebas que hemos hecho ha sido de momento aquí en la mesa, y ahora saldremos un momentito a hacer una prueba rodada con esta suspensión aquí en el patio, para tener la misma comparativa que hemos tenido en un primer momento, y así podemos ver que entra y queda perfectamente asentado el tornillo y el amortiguador, cómo funciona perfectamente el amortiguador. Ya solo nos queda hacer el otro lado, lo mismo, y hacer la prueba. Así que en principio hasta aquí ahora el vídeo. Ahora os enseñamos la prueba y espero que os guste. La verdad es que me ha sorprendido, y sí que tengo que decir una cosa, que para mi gusto va un poquito descompensado entre el 1.10 delantero, sobre todo en lo que es a nivel de muelle, y el 1.8 trasero, ¿vale? Se nota bastante la dureza extra que tiene el 1.8 trasero, pero por lo demás pues no podemos objetar gran cosa. Es verdad que nos han gustado bastante, y creemos, a falta de ahora probarlo en marcha, que son mejores que los que trae el coche, bastante mejores a nivel de absorción. Yo creo que nos van a dar bastantes alegrías. Como podéis ver, la suspensión absorbe muchísimo mejor, pero muchísimo.